Amén, iglesia. Estaba ahí sentada y escuchando cuando decía la hermana, la predicadora, que tema fuerte, ¿no? Y digo, Dios mío, una predicadora. Y digo, no, yo hablaré un poco de que el Señor puso en mi corazón. Dios primero habló mucho conmigo en este pasaje y yo dijo, si tengo la oportunidad un día de hablar con los hermanos, lo que Dios habló conmigo, porque hace muchísimos años que no me meto aquí a hablar y estaba solo en la música y tal, y alabando al Señor. Y el pastor me dijo para, en la próxima vigilia, tú vas a traer la palabra. Y digo, oh, qué fuerte. Vale. Pero habló sin vale nada y digo nada. El día que mandó el programa, digo, ah, estoy ahí. Para nada, estoy aquí para hablar de que el Señor, no de mi persona, porque hoy dijo a Alessandro que apuntaba, había muchos apuntes, pero estaba un poco así, digo, nada, hablaré de mí. Y Alessandro, pero ¿cómo así hablará de ti? Digo, no hablaré de mí, pero hablaré de lo que Dios hizo en mi vida, de los milagros que Dios hizo en mi vida y pasará los 15 minutos. Son muchos milagros que Dios hizo en mi vida. Entonces me dijo, entonces no hablará de ti, hablará de Dios, lo que hizo todo en tu vida. Y es eso que quiero hablar esta noche. Yo quiero invitar a Lucas para que haga la lectura, para que me ayude. Porque el tema aquí es que estoy pensando en portugués y traduciendo a español. Aquí está. Vamos a leer este pasaje que está en San Marcos 2, del 1 al 12. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni uno, ni aun a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron del lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Y quién conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban, de esta manera diciendo de sí mismos, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Nada. Lo que yo quiero hablar con la iglesia esta noche es el tema que he puesto aquí, es fe que rompe techos, ¿no? Quiero hablar de la fe de esos 4 hombres, ¿no? Lo que hizo Dios a través de la fe de esos 4 hombres, ¿no? Eso quiero hablar esta noche, porque imagínate, Dios estaba ahí, Jesús estaba ahí en Capernaum y había en esa casa mucha gente, ¿no? Y había muchas personas de la ley, invitados de muchos pueblos, muchas ciudades. Y llegando ahí, esos 4 hombres con este paralítico, lo que pasa es que no podía entrar, no podía entrar ahí, porque había mucha gente en la puerta, no había manera de entrar, ¿no? Y en este momento, lo que pasa es que ellos actuaron en la fe. No se quedaron rendidos al momento, a las circunstancias que llevaba ahí todo
el entorno que había, ¿no? Pero ellos querían llegar hasta Jesús, llevar a este hombre hasta cerca de Jesús, ¿no? Cuando Dios hablaba en mi corazón, en este mensaje, yo estaba en un momento de mi vida con luchas, ¿no? Principalmente con mi hijo Pedro. Y yo estaba ahí y pensaba, pero ¿cómo Dios hará el milagro en la vida de Pedro? Es que no veo. Es que no veo por dónde. Sigo orando y no veo la luz, no veo cambios, no veo nada. Y un día desperté y estaba ahí y fui a trabajar. Y en la furgoneta me pusieron algo ahí para escuchar las canciones. Y de repente me sale una canción. No lo sé si los hermanos la conocen. Y habla así. Rómpame el techo, no sé cómo lo harás. Léveme a Cristo, que Él me sanará. Rómpame el techo, no sé cómo lo harás, porque mi esperanza no está en nadie más. Y digo, me acordé de ese pasaje y digo, es verdad. Pedro ahora sufre una parálisis, está paralizado en el mundo, en el pecado, en todo lo que hay atrapado en este mundo. Pero yo no. Yo soy como estos hombres. Yo, con mi fe, puedo actuar. No quedaré rendida. Buscaré una manera, encontraré una manera de romper este techo y llevar a Pedro hasta Jesús, porque Él sanará. Él tiene poder de curar, tiene poder de perdonar los pecados. Yo no puedo, pero yo pensaba, es esto, ahí está. Yo necesito tener la fe de este hombre, de estos hombres, que estaba ese paralítico que no podía hacer nada para llegar hasta Jesús. No había manera. Si no hay una persona que lleva a él ahí, no iba a lograr llegar hasta ahí. Y yo pensaba lo mismo. Y Dios hablaba conmigo a través de mi fe, de mi actuar, de mi oración. Dios hará. Yo acercaré cada día más lo que pueda, en cada momento. Hoy yo estaba ahí a leer a la palabra y tal, y Pedro me dijo, yo quiero ir al ensayo. Y digo, pero yo necesito estudiar. Digo, pero mi misión es esta, acercar Pedro a Cristo. Lo dejé todo y digo, en el momento Dios me dará sabiduría y yo necesito irme. Y yo he venido al ensayo y estaba aquí Pedro. Y digo, es esto, depende de mí, como estos hombres también. No, que Dios tenga esta fe, que no soy yo quien va a hacer, pero Jesús, Cristo hará por mí. Él tiene poder de perdonar los pecados. Y cuán es importante tener en nuestra vida personas así, como este hombre tenía, esos 4 amigos. Es importante de tener a esas personas que al día que tú estés en debilidad, el día que tú no puedas acercar, que te pase algo, que va a tener personas que te van a agarrar y te acercará a Cristo. Yo tengo un testimonio muy fuerte en mi vida. El año de 2006 por ahí, yo me quedé muy enferma, muy enferma. Yo fui acometido por una anorexia, no sé si los hermanos conocen esta enfermedad, que te deja solo la piel y los huesos. Así me quedé yo. Yo tenía iba a cumplir 4 años y Lucas 2 años por ahí. Y yo y mi papá intentando en casa, mi mamá y orando y los médicos y tal, pero la cosa no iba. Iba empeorando hasta que llegué a pesar 28 kilos. 28 kilos. Yo conozco todo mi cuerpo. Yo conozco todo aquí. Los dientes, mis costillas, mis tendones, los conozco todos. Podría palpar todo porque eso tenía
el cuero, la peli y el oso. Nada. Debilitada de una manera impresionante. Y ahí, un día, me quitaron todos los espejos de casa porque yo no podía mirarme. Y un día, mi mamá ya no sabía qué hacer. Me puso frente a un espejo. Y yo he tenido la crisis más fuerte que había en mi vida. Porque no me reconocía. Era como un monstruo, era como... Es que no, yo en mi mente me reconocía, pero ahí, mirando ahí, yo no sabía quién era esta persona. Porque la peli, no sé si los hermanos saben, cuando esa enfermedad, la peli se queda toda arrugada, como unas pintitas marrones por toda la peli. Y se descama así, es una cosa horrible. Yo veía, y en este momento... Yo agarré mi pelo y empecé a arrancar los pelos, porque mi pelo cayó también. Había partes aquí que no había pelo, mas no había nada. Era como, estaba destrozada. Viviendo el peor momento y la peor crisis de mi vida. Y en este momento ya no había manera más, ya no había manera de actuar en mi casa. Y con los médicos que había en esa ciudad, que era pequeña, ya no había solución para mí. Entonces me ingresaron en una ciudad como si fuera Pamplona, que tenía más recursos y más cosas, y ahí me ingresaron. Y yo me acuerdo que estaba atormentada, que no sabía dónde estaba, pero veía a mi papá muy así, agobiado y hablando, y la mujer le decía, es que tú tienes que firmar un termo de muerte y vida, de muerte y vida. Es que como llega ella hoy aquí, no me puedes decir después que la ha dejado aquí muy bien, que está como muerta. Tienes que firmar. Y mi papá, no, yo le quiero que, no, tiene que firmar. Tu hija está en un estado que tenía que investigar si era maltrato, lo que pasaba ahí, ¿sabes? Entonces mi papá firmó y ahí me ingresaron. Me ingresaron en ese hospital y yo ahí atormentada. Y ahí me quedé 3 días ingresada, solo dormida. Solo dormida, no, me dijeron después porque yo no me enteré. Entonces cuando empiezo a despertarme y me veo en esta camilla y está atada a mis piernas y digo, pero fui despertando, pero ¿por qué está atada a mis piernas? Y mi papá me decía, es que tú le pincharon, le hicieron de todo, pero tu cuerpo quiere salir. ¿Sabe? Era tão fuerte que quiere despertar, que quiere levantar, que quiere caminar. La debilidad que era, no tenía controle de mi vida. Entonces ahí me quedé ingresada. Después de una semana, un primo meu, que es médico, me fue ahí a visitar. Y llegó ahí, yo estaba con toda esa gente que estaba enferma. Y otras peores que yo. Y él adentró ahí y dijo, este sitio no es para ti. Yo firmaré lo que sea, pero aquí no te quedarás. Entonces fue en la junta médica y firmó. Yo como médico firmo y llevaré ella a mi casa y la cuidaré. Ahí cuidaré de ella en mi casa. Y yo me acuerdo que salí de ahí y me fui a casa de esos tíos que eran médicos que firmaron que iba a estar por cuenta de mí. Y yo me acuerdo que en la semana estaría 3 veces a la semana. Tenía que pasar por un nutricionista, un psicólogo y un psiquiatra y un médico general. Entonces, 3 veces a la semana tenía que estar ahí en esos sitios. Y después de 3 meses no había cambio. Yo seguía igual. Yo seguía sin poder alimentarme de comida sólida, solo líquida, porque ya no podía comer. Tampoco agua. Yo tenía la dificultad de beber agua. Entonces ahí un día, yo iba con mi hermana en autobús, cogíamos 2 autobuses. En esos 3 días que íbamos ahí, cogíamos 2 autobuses. Y fui ahí en esa cita ese día, y el médico me dijo, y yo agobiada, le preguntaba, pero ¿cuándo empezaré a estar mejor? Es que estoy muy debilitada, es que no veo cambio en mi físico, no veo nada. Con todos los medicamentos que estoy tomando, no veo nada. Y él me dijo,
Helenice, te quero dizer que é muito complicado a tua situação. Esperemos que, com todo o processo que tu estás passando, que em um ano ganhamos 3 quilos. E eu aí salí, eu salí destroçada. Eu salí destroçada. E estava tão debilitada, até espiritualmente, para orar, para buscar ao Senhor. É que estava muito, muito debilitada. Como esse paralítico estava aí, nesse momento, eu estava nesse momento. Muito, muito debilitada, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente também. E esse dia justo, estava eu e minha irmã, corremos um autobus e ao segundo autobus, adentramos em esse autobus, a segunda parada, e adentramos aí dentro e para chegar a nossa casa, a casa deste primo. E resulta que aí um chico lhe disse, mira, que roubaram tu telefone. A minha irmã, não? Esse chico que saiu aí roubou tu telefone. Sabe, quando o autobus hizo a parada, porque ia bajar alguém, e barrou esse chico, e o outro disse, mira, este ha roubado tu telefone. Então, quedamos tão agobiadas assim, e salimos correndo atrás do chico. Pero o que passa é que vão em pandilha, vão em 2 e estão juntos. A verdade é que roubou o telefone estava dentro do autobus. E então salimos. Pero Deus tem a maneira de trabalhar. Quando saltamos desse autobus a correr atrás do outro e não alcançamos, e minha irmã me disse, e agora, o que vamos fazer? É que eu não tenho mais dinheiro para pagar outro autobus. E tu estás tão debilitada que não podemos chegar a esta casa. E não temos telefone, tampouco para chamar a alguém para que venha recorrer-nos aqui onde estamos. E que vou fazer? E eu muito debilitada, pesando 31 quilos, alguma coisa assim. Muito, muito debilitada. E me disse, vamos caminhando. Vamos caminhando e já veremos e que vamos fazer. E chegou em determinado ponto em uma praça que havia uma igreja, que há uma igreja em Brasil que se chama Universal de Reino de Deus. Pero me dijo, vale, te voy a meter en esta iglesia porque hay aire acondicionado y tú estarás descansando ahí un rato y después nos vamos a casa. Yo le digo, pero en esta iglesia yo no me voy. Yo no me adentraré ahí. Porque esa iglesia lo que más hace es que todo lo que hace ahí es vender. Una rosa que te cura, una zapatilla que te cura, un aceite que te cura. Y yo le digo, pero yo ahí no voy a adentrar. Yo aí não me meto, não me vou. E minha irmã, sim, que tu vas adentrar, porque eu não tenho dinheiro para comprar outro bilhete de autobus. Tu já não podes caminhar e tu tens que descansar. E nada. E me sentou aí. Lo que resulta que para estar aí teníamos que comprar algo. E justo aí tinha uma sapatilha e me dijo, minha irmã, com o dinheiro que tenho me dá igual, não serve para comprar 2 bilhetes, pero compro a sapatilha e te sento aí adentro. E me sento aí e comprou a sapatilha e me meteu nos pés. E me dijo, aqui estamos, não? Não era o que tu queres, não é o sítio que tu queres, pero aqui vamos a orar ao Senhor. E me acordo que estava muito debilitada. E me sentia só ante da igreja com a sapatilha, porque ela não tinha dinheiro para comprar de ela, só a minha. E começamos a orar, pero a oração de minha irmã em este momento era tão impactante em minha vida, que eu me acordo de tu abraço assim em mim, e como orava com uma fé tremenda. Com uma fé tremenda. E eu sentia que meu corpo, havia algo, que passava algo em meu corpo. Eu sentia como formigava, como meu coração saltava. E Deus meu, Deus está fazendo algo em minha vida. Eu sentia o mover do Espírito Santo em meus huesos, em meu corpo, em esse momento. E eu não era aqui que eu queria estar. Minha irmã, não era aqui. Pero aqui, Deus te vai curar. Hoje, Deus te vai curar. E começamos a orar. E quedamos aí 1 hora em oração. 1 hora. E que dia de oração. Fazia meses que eu não podia orar. Estava tão debilitada. Fazia meses que não podia orar.
E nesse momento eu orava ao Senhor, e minha irmã orava ao Senhor, e me dijo, pues, agora levántate como uma hija de Deus, porque Deus te ha curado. E me acordo de isso quando Catalina miércoles dijo, em meio que estava falando aqui, dijo assim, levántate como hijo de Deus. E eu me acordei de isso em minha vida, quando dijo minha irmã, levántate como hija de Deus. Tu estás curada, tu estás sanada dessa enfermidade. E eu agarrei esta palavra que ela me disse. Eu agarrei com toda a minha alma, com toda a fé que tinha em aquele momento. Saímos de aí, e me pus a caminhar, e chegamos a casa, e havia em um cesto como frutas. E eu lhe digo, eu quero um plátano. Pero se tu não comes comida sólida, como vas a comer um plátano? Digo, pero eu tenho hambre, eu quero comer um plátano. E eu comi, para mim comer uma comida sólida era muito complicado. Era impossível. E comecei a comer esse plátano despacio, e me primo, tu vete com cuidado, porque isso não é assim. E a partir desse dia eu agarrei com tanta fé e comecei a comer comidas sólidas e fui melhorando. E meu primo me disse esse dia, mira, isso eu queria que passara, porque eu sou médico, eu conozco a ciência, eu he estudado para isto, pero solo mi conhecimento não é nada. Agora empieza tu transformação, porque agora tu estás crendo. Porque não adianta de nada que eu sepa tudo de medicina e que haga tudo, que te dê medicamentos e que haga tudo, e que tu não tenhas a fé de que vai ser curada, de que vai ser sanada dessa enfermidade. E aí começou o processo de la cura em minha vida. E é verdade. O momento certo e as pessoas que estão cerca de ti fazem toda a diferença, como isso a diferença em la vida de este homem paralítico também. Como Deus hace, não? Como Deus leva maneiras de cumprir. E em um ano que era para ganhar como 3 quilos, eu, al final de 2 meses, o médico me dijo, pues, já te libero, vete a tu casa e tu estarás venindo aqui de 1 em 1 mês para que eu te mire. E eu me acordo que, quando cheguei a casa, depois de 6 meses em tratamento, cheguei a casa e Lucas, como me conheceu de pequeno, assim, tão flaca e tão débil, eu cheguei a casa e disse, mira a mamãe. E Lucas não me reconhecia. Não me tinha como a mamãe, porque a mamãe que ele conhecia era essa mulher débil. Essa mulher que estava destroçada, que pesava 28, 32 quilos, por aí. Pero cheguei aí sanada. Pesando quase 42 quilos, para mim era muito, era muitíssimo. E esse testemunho, o psicólogo, quando cheguei aí e que estava bem, se foi comigo a outros sítios e dizia, mira, solo a medicina não hace milagro. Lo que hace el milagro es la fe en Dios de cada persona. Si tú tienes la fe que esta chica has tenido, tú vas a lograr. Era como um exemplo de fé, de que Deus iba a fazer. E em esse passagem vemos isto. É importante ter pessoas que nos levará, não? E que nos logrará levar a lograr, não? Como passou com minha irmã, ele atuar. Deus quer de nós outros uma fé ativa, uma fé que rompe. Não é uma fé passiva, é uma fé que não se conforma com as coisas. Aqueles homens poderiam haver rendido, mas não se conformaram. Eu te pergunto, quais são os techos que têm que romper em tu vida? A comodidade, a rotina,
lo que tiene que romper para estar más cerca del Señor, ¿no? Que tenemos que romper en nuestra vida para acercarnos cada día más a Dios. Y es un milagro, porque como pasó aquí en esta iglesia también, ¿no? Porque al levantar fue un acto de fe del pastor, ¿no? Fue un acto de fe de esos hermanos que aquí dijeron, vamos a romper el techo. Vamos a romper el techo. Llegará un lugar a esta ciudad a donde acercará personas a Dios. Y aquí estamos hoy. ¿Por qué estamos aquí hoy en esta iglesia? Porque un día, al actuar de fe de esos hermanos, no una fe pasiva, pero una fe activa, una fe que rompe, ¿no? Y ellos pensaron en las personas que deberían de venir a esta iglesia, a escuchar del Señor, a ser sanadas de su enfermedad, ¿no? Y que Dios, perdonaría sus pecados, porque este es el más importante. Dios perdona nuestro pecado. Solo Él tiene el poder. Solo Él tiene el poder de perdonar pecados. Y yo que he fijado mucho es el ambiente, las personas que están con nosotros, ¿no? ¿Qué paralítico tiene en tu vida hoy? Es un hijo que está lejos del camino del Señor. Y que tú tienes que romper ese techo. Él está paralizado. Él no puede. Está debilitado como yo estaba. Pero necesita a alguien que va a romper el techo por él. Y aquí estamos, hermanos, que mira a tu familia, no, si es la mamá, si es tu pareja, que aún no es creyente. Tú tienes que romper el techo. ¿Y cómo haciendo esto? Por la fe. Porque, como está pasando hoy, está llegando un nuevo tiempo a esta iglesia, ¿no? Por la fe. Porque no tenemos, ¿no, pastor? Todo el dinero de hacer todo ahí en el templo no tenemos. No lo tenemos. Pero estamos haciendo por la fe. Porque creemos en un Dios vivo, un Dios que hace milagros. Y yo creo, ¿y cuántos creen que ese Dios nos dará esta obra por completo? Seremos estos hombres que estamos rompiendo el techo. Estamos rompiendo el techo. Vamos a traer un sitio a esa ciudad donde muchas personas escucharán hablar de Dios. Donde perdonados serán pecados. Donde Dios va a sanar las heridas de la gente que adentrar a ese sitio. Tú puedes decir, pero Dios puede hacer aquí. Porque es un nuevo tiempo. Porque Dios no es un Dios de desorden. Aquí no entraría más lo que estamos. Necesitamos un sitio más grande. Y Dios llenará esta casa. Dios va a llenar, porque estamos con la fe de estos hombres. De estos hombres tenemos la fe. Esa fe activa. Yo estos días hablaba con el Sandro, hablábamos nosotros dos, porque fuimos a Brasil y queremos ayudar más, pero no logramos. Y digo, no tenemos manera, pero hay una manera. Empezamos a orar. Dios, dê-me a oportunidade de bendecir esta igreja. Senhor, abre portas, porque eu necessito bendecir minha igreja. Abre portas, Senhor, eu não sei onde, pero eu e o Sandro necessitamos. Temos a força para trabalhar, que ser a outra porta de trabalho. E assim temos que fazer parte. Como esses homens fizeram parte de este milagre que passou aqui, queremos nós outros também fazer parte deste milagre que vai passar aí. Não? Deste milagre que Deus está fazendo em essa igreja. Irmão, les invito a, com fé, atuar com fé, porque necessitamos atuar com fé, porque faltam muitas coisas ainda, pero já veio isso por terminado, uma obra maravilhosa, porque Deus é um Deus de milagro. Como Deus disse na vida deste homem, que seus amigos decidiram, Deus, o que moveu o coração
del Señor fue la fe de esos hombres. Dios se ha movido el corazón del Señor, ¿no? De cuando no rendieron, encontraron una manera de acercar este hombre a Jesús, ¿no? Así somos nosotros también. Es tiempo de romper el techo de esta fe, porque llega un nuevo tiempo a tu dela y queremos hacer parte de este tiempo en esa nueva iglesia que Dios está levantando en tu dela, ¿no? Y esta es mi palabra esta noche. Yo quiero invitar a los hermanos que conmigo cantem una canción. Invita a Lucas que me ayude, que habla de esto. El título de la canción se llama Rompendo en Fe. Y así vamos a cantarla. Invito a los hermanos que se quieren ver y que me ayuden a cantar esa canción. Pero con esta fe, vamos a romper en fe, porque llegaremos ahí, en este culto de inauguración. Yo quiero estar ahí. Yo quiero acordarme de este día que estaba aquí, a decir a los hermanos que actúe con esta fe. El día que fui ahí, que estaban los hermanos ahí trabajando, el hermano Jacob, Joaquín y otros, y esos hermanos salen de trabajar y van para allá a trabajar en la iglesia. No son por el cuerpo físico de ellos, pero están actuando por fe. Estão cansados, às vezes, muitas vezes, pero estão atuando com fé. E o que estamos fazendo nós outros? Devemos também romper esse teto e atuar com fé como esses irmãos também estão atuando. Que sea lo que pueda fazer, com uma oração, pois ore. E quando começou a orar por la madrugada e eu não despertava, e ao momento que ele já me sentava na cama, eu digo, vale, eu orarei também. E é isso que necessitamos, é um novo tempo. E o inimigo, crees que o inimigo está contento de todo o que está passando aqui? Lo que vai fazer Deus aí, o inimigo não está contento. Que vai fazer ele? Intentar desanimar os que estão aqui, os que estão adelante desta obra, os que estão aqui. Irmãos, sofremos ataques espirituais. Esteja atento. Nós estamos aqui para lutar contra o sangue e a carne. Não. Pero estamos aqui para atuar com fé, rompendo em fé. Vamos a romper em fé. Aunque não veamos solo por acabado, pero em fé lo vemos já. Amém?